Cuando Daniel escuchó a su mejor amigo susurrar sobre su aparente sueño, si tuviera el valor de besarte, todo cambió. Pero ¿qué hacer cuando ese beso nunca llega a suceder y la distancia entre los dos se vuelve insoportable? Madrid nunca dormía, pero esa noche, el mundo pareció detenerse. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Mateo respiraba con dificultad, sentado junto al sofá donde Daniel fingía dormir. Después de 3 semanas compartiendo piso, después de 1000 momentos que rozaban lo inexplicable, esa fue la primera vez que todo se volvió imposible de ignorar. Daniel no esperaba nada esa noche. Solo otra velada con películas viejas y comentarios sarcásticos. Pero algo había cambiado. En la manera en que Mateo le pasaba el mando, en cómo lo miraba cuando creía que él no lo notaba. Hubo algo distinto en su risa, en su forma de tocarle el hombro al levantarse. Demasiado ligera para ser accidental. Demasiado lenta para no dejar huella. La voz de Mateo, apenas un susurro, rompió la quietud. Si tuviera el valor de besarte. Daniel contuvo la respiración. Podía sentir el calor de su cuerpo cerca, la tensión en el aire, ese espacio estrecho donde la duda se convierte en decisión. Mateo se inclinó, como buscando una respuesta que sabía que no llegaría. Sus labios quedaron suspendidos a centímetros de los suyos. Pero no se atrevió. Se quedó ahí. En el borde del abismo. Y se fue. Daniel no se movió. No porque no quisiera, sino porque no supo cómo reaccionar. El corazón le golpeaba con fuerza el pecho, y cada fibra de su cuerpo gritaba lo que su boca no se atrevía a pronunciar. Fingió seguir dormido. No porque fuera más fácil, sino porque decir algo habría cambiado todo. Y quizás, en el fondo, ya lo había hecho. Mateo había sido parte de su vida desde que ambos sabían atarse los cordones. Desde partidos de fútbol en la calle hasta noches de estudio antes de los exámenes. Pero ahora, compartían más que recuerdos de infancia. Compartían el mismo techo. Y, aparentemente, algo más profundo que Daniel había callado durante años. Cuando todo comenzó, la mudanza temporal tras la ruptura de Mateo con su novia, Daniel no sospechaba que aquel favor se convertiría en una prisión emocional. Cada día se volvía más difícil esconder lo que sentía. Verle cruzar el pasillo con una toalla en el cuello, o reír con la boca llena de cereal, era una tortura lenta. Amarlo en silencio era como caminar sobre cristales descalzo, constante, invisible, pero profundamente doloroso. Después de aquella noche, nada fue igual. Mateo se volvió más distante. Menos bromas, menos contacto visual. Algo se había roto entre ellos, y Daniel no sabía cómo repararlo sin nombrarlo. Sin arrancar la máscara de la amistad y mostrar lo que realmente latía debajo. Pasaron los días. 1, luego 2. Mateo salía temprano, volvía tarde. Siempre ocupado, siempre cansado. Daniel intentó hablar. Fracasó. Se escondió detrás de preguntas vacías, fingiendo interés por el trabajo de su amigo, esperando que, en algún momento, la conversación se deslizara hacia la verdad. Pero no lo hizo. El silencio se volvió rutina. Una tarde, viendo una película que ninguno realmente seguía, apareció una escena, 2 hombres besándose bajo la lluvia. Daniel se tensó, pero no apartó la mirada. Esperaba una reacción, una burla, un gesto incómodo. Pero lo único que llegó fue una pregunta. Suave. Dolorosa. ¿Crees que está mal? Daniel no respondió de inmediato. Negó lentamente con la cabeza. Era lo único que podía hacer sin romperse. Mateo no dijo más. Se levantó y se fue a su habitación. Otra vez. A partir de entonces, cada gesto, cada roce de manos accidental, cada silencio prolongado, se convirtió en una tortura. Daniel vivía atrapado entre lo que sintió aquella noche y la ausencia de cualquier confirmación. Lo que más le dolía no era la falta de respuestas, sino la incertidumbre. ¿Había sido real? ¿Un impulso? ¿Una fantasía compartida por error? Una noche, Mateo no regresó hasta tarde. Daniel, desde su habitación, escuchó la puerta abrirse, los pasos pesados.
Pero no hubo visitas a su puerta. No hubo palabras. Ni un buenas noches. Solo el sonido de la soledad compartida. Y entonces lo comprendió. Ese beso nunca llegó, pero el vacío que dejó era demasiado real. Como si algo dentro de ambos hubiera comenzado a desmoronarse. Lentamente. En silencio. Y en ese silencio, lo que no se dijo empezó a pesar más que cualquier palabra. Las palabras nunca llegaron. Ni esa mañana ni las siguientes. Mateo seguía siendo Mateo en apariencia, pero ya no se detenía a contarle cómo le había ido en el gimnasio, ni reía de las tonterías que antes compartían como ritual diario. Las bromas se apagaron, los comentarios se hicieron escasos. No fue algo inmediato. Fue más como una marea que retrocedía sin que nadie se diera cuenta, hasta que todo quedó seco. Daniel fingía normalidad. Preparaba café como siempre, preguntaba por cosas irrelevantes, pero todo sonaba hueco. Cada intento por recuperar el hilo que los unía quedaba suspendido en el aire. Mateo contestaba sin compromiso, con frases cortas, casi automáticas. Y lo que antes era comodidad se volvió incomodidad. Dos cuerpos compartiendo espacio, evitando cruzar miradas demasiado tiempo, como si hacerlo significara enfrentar algo más grande que ambos. Cada vez que Daniel pensaba en confrontarlo, algo lo detenía. El miedo a arruinar lo poco que quedaba, a forzar una verdad que no estaba listo para escuchar. ¿Y si Mateo realmente no sentía nada? ¿Y si lo que sucedió aquella noche fue solo un impulso? La posibilidad lo destrozaba. No tanto por el rechazo, sino porque implicaría perderlo. No como amigo. Como todo. El silencio fue ganando terreno. Las comidas se volvieron rutinas silenciosas. La televisión sonaba de fondo, pero ninguno prestaba atención. Daniel comenzó a memorizar gestos mínimos, como Mateo evitaba sentarse cerca, como tardaba más en volver del trabajo, como pasaba de largo frente a él sin decir nada. Una noche, mientras cenaban pasta recalentada, sus manos se cruzaron brevemente al tomar la misma cuchara. Fue apenas un roce, pero suficiente para despertar lo que ambos llevaban enterrando. Mateo retiró la mano con rapidez, como si el contacto quemara. Daniel sintió que algo en su pecho se desplomaba. Ese mínimo gesto fue como una respuesta no dicha, el rechazo disfrazado de precaución. Aún así, Daniel no se rendía del todo. Seguía observando, esperando, analizando cada detalle con una mezcla de esperanza y desesperación. Lo que más dolía no era el rechazo explícito, porque nunca lo hubo, sino esa incertidumbre persistente que lo mantenía en vilo. Era como si Mateo estuviera luchando contra sí mismo, atrapado entre lo que sintió y lo que no podía admitir. Pasaron los días y el cansancio emocional comenzó a pesar. Daniel se descubría caminando más tiempo por la ciudad antes de volver a casa. Se sentaba en bancos públicos con su cuaderno de dibujo sin dibujar nada. Solo miraba el papel en blanco, como si esperara que le revelara qué hacer con lo que sentía. Mientras tanto, Mateo parecía cada vez más ajeno. Llegaba tarde, se encerraba en su cuarto con los auriculares puestos, evitaba conversaciones largas. No había reproches, pero sí un vacío palpable, casi físico. Como si entre los dos hubiera un muro invisible, levantado con cada palabra no dicha, con cada mirada esquivada, con cada oportunidad perdida. En una tarde especialmente gris, Daniel se armó de valor. Pensó que era el momento de decir algo, cualquier cosa. Lo encontró en el salón, desplazando notificaciones en su móvil sin mucho interés. Se sentó a su lado, lo llamó por su nombre y le preguntó si podían hablar. Mateo alzó la vista, incómodo, como si supiera que venía. Daniel, sin embargo, no pudo sostener la intención. En el último segundo, desvió la conversación hacia algo trivial, el trabajo, un cambio de rutina, una excusa sin alma. La decepción se le notó en los hombros. Mateo contestó con una sonrisa forzada y siguió con lo suyo. Pero Daniel vio algo. Una grieta, mínima, en esa fachada distante. Tal vez aún quedaba algo, pensó. Algo que resistía bajo toda esa confusión. Esa noche, ambos coincidieron en el sofá. Por primera vez en días, no parecía que el espacio entre ellos fuera tan frío.
En la pantalla, otra historia de amor. Dos hombres, bajo la lluvia, compartiendo un beso torpe pero honesto. Daniel evitó mirar a Mateo. Pero lo sintió quieto, inmóvil, mirando fijamente. Entonces escuchó una pregunta salir, casi sin fuerza, casi como un pensamiento que se escapó por accidente. ¿Estaba mal? ¿Estaba mal sentir lo que sentía? Daniel no respondió con palabras. Negó con la cabeza. Nada más. Nada menos. Mateo no comentó nada más. Se levantó, se fue a su habitación y cerró la puerta. Daniel se quedó ahí, solo, con la imagen de la película fundiéndose con la realidad. Ya no sabía si lo que dolía era la ausencia de Mateo o la imposibilidad de alcanzarlo aún teniéndolo tan cerca. El silencio, que antes era refugio, ahora lo devoraba. La lluvia llevaba horas golpeando los cristales. Esa noche, Madrid parecía contener el aliento. Un trueno sacudió el cielo y, unos segundos después, la luz desapareció. Toda la ciudad, o al menos su pequeño mundo, quedó envuelta en oscuridad. Daniel encendió un par de velas. La llama temblorosa proyectaba sombras en las paredes. Mateo bromeó algo sobre el destino obligándolos a una cita improvisada. Daniel sonrió sin responder. Sabía que no era una cita, pero también que algo los empujaba a estar ahí, uno junto al otro, como si la electricidad fallara solo cuando el silencio ya no podía esconderse más. Se sentaron en el suelo, frente a la mesa, compartiendo lo poco que quedaba de la cena. Entre cada frase, el silencio volvía. No era incómodo. Era denso. Lleno de todo lo que nunca se habían dicho. Daniel preguntó por qué nunca hablaban de cosas importantes. Mateo se encogió de hombros. Dijeron que era más fácil reír que sentir. Que siempre había sido así entre ellos. Pero esa noche, ninguno reía. Después de un rato, Mateo dejó el tenedor y simplemente lo miró. No como antes. No como amigo. Hubo un instante en el que el mundo pareció detenerse. El sonido de la lluvia se volvió lejano. La vela chisporroteó. Mateo no pidió permiso. Tampoco hizo un gesto dramático. Simplemente acercó su mano, la dejó sobre la de Daniel y esperó. Daniel no se apartó. No respiró. Cuando los dedos se entrelazaron, ya no hubo marcha atrás. El beso fue lento. No buscaba respuestas ni promesas. Fue una confesión muda, construida con gestos retenidos durante años. Cuando sus labios se encontraron, el silencio desapareció. El miedo también. Por primera vez, fueron honestos sin necesidad de palabras. Esa noche durmieron cerca, pero no juntos. Cada uno en su cuarto. Sin hablar del beso. Sin aclarar lo que vendría. Como si temieran que nombrarlo lo destruyera. Por la mañana, el sol filtró algo de luz entre las cortinas. Daniel se levantó temprano, con la sensación de que algo frágil pendía del aire. Fue a la cocina, esperó. Mateo apareció minutos después, con expresión neutra, como si nada hubiera ocurrido. Dijo que tenía un cliente temprano, que debía salir ya. Tomó su mochila, evitó mirarlo directamente y salió. Sin una palabra más. Sin siquiera un gesto. Daniel se quedó allí, inmóvil, con el café aún caliente entre las manos. Intentó convencerse de que Mateo solo estaba confundido, que necesitaba tiempo. Pero no era solo eso. Lo supo en el momento en que escuchó cerrarse la puerta sin una despedida. Los días siguientes repitieron un patrón familiar, pero más cruel. Mateo no mencionó lo ocurrido. Tampoco negó nada. Simplemente se alejó. Aún más que antes. Más que después del susurro nocturno. Ahora había una historia compartida, aunque no reconocida. Una herida abierta que ninguno se atrevía a tocar. Daniel lo observaba sin entender si lo que vio aquella noche fue real o imaginado. Si el beso significó algo para los dos o fue solo una rendija por la que el deseo se escapó sin permiso. No se atrevía a preguntarlo. Sentía que, si lo hacía, la verdad sería más dolorosa que la duda. Mateo se refugiaba en la rutina.
Horarios estrictos, auriculares en casa, mensajes cortos. El distanciamiento ya no era pasivo, ahora era una forma de defensa. Cada palabra omitida era un escudo. Cada mirada esquiva, una frontera. Daniel empezó a buscar excusas para no coincidir con él. Salía antes, volvía tarde. Frecuentaba bibliotecas, cafés donde nadie lo conocía. Pero, por más lejos que se fuera, el peso del beso lo acompañaba. Una mezcla de ternura y traición que no podía sacudirse. Una noche, al regresar, lo escuchó en su habitación. Ruidos suaves, un objeto que caía. Daniel se acercó, llamó por su nombre. No hubo respuesta. Pensó en entrar. Preguntar. Abrazarlo. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta y se encerró en su cuarto. Esa noche entendió algo, el beso no fue un comienzo. Fue una grieta. Y por ella ahora se filtraba todo lo que nunca se atrevieron a decir. Las horas pasaban sin dejar rastro. Los días también. Daniel dejó de contar cuántas veces cruzó el pasillo sin intercambiar palabra con Mateo. Cuántas veces escuchó la puerta cerrarse sin saber si era una despedida o solo un intento de huir de sí mismo. Ya no intentaba llenar el silencio con conversaciones vacías. Había entendido que insistir solo provocaba más distancia. Lo único que quedaba era observar cómo todo lo que construyeron en años se deshacía en semanas. Mateo se volvió un fantasma en su propia casa. Llegaba tarde, comía poco, respondía lo justo. Daniel, agotado de esperar respuestas que no llegaban, comenzó a prepararse para lo inevitable. Asumir que, tal vez, lo había perdido. Pero esa noche, al volver más tarde de lo habitual, Daniel sintió algo distinto. No el silencio de siempre, sino un ruido sordo, contenido. Una especie de vibración emocional que lo detuvo frente a la puerta de la habitación de Mateo. No llamó. Solo empujó ligeramente. La escena lo desarmó. Mateo estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la cama, los brazos en las rodillas. No dijo nada al verlo. Tampoco fingió estar bien. Las lágrimas en los ojos hablaban por él. Daniel se acercó sin preguntas. Se sentó a su lado, dejando un espacio prudente, como si supiera que cualquier palabra en ese momento podía ser una carga más. Esperó. Mateo, con voz rota, admitió que no podía más. Que llevaba semanas luchando consigo mismo. Que cada vez que pensaba en el beso, no sentía arrepentimiento, sino vértigo. Porque lo que había sentido esa noche no fue confusión, ni alcohol, ni impulso. Fue real. Y eso era lo que más lo asustaba. Dijo que no sabía quién era. Que había construido su vida sobre una imagen de sí mismo que ya no se sostenía. Que había querido borrar lo que sintió con Daniel porque aceptarlo implicaba derrumbar todo lo demás. Daniel no pidió explicaciones. No le exigió claridad ni certezas. Solo le dijo que no tenía que saberlo todo ahora, que no tenía que tener respuestas, pero que tampoco podía seguir huyendo. No de él, sino de sí mismo. El llanto de Mateo se fue apagando. Se permitió apoyar la cabeza en el hombro de Daniel por unos segundos. No hubo promesas ni grandes gestos. Solo dos cuerpos cansados, compartiendo el mismo agotamiento. En ese instante, Daniel entendió que no necesitaba que Mateo dijera te quiero, ni que definiera lo que eran. Solo necesitaba que dejara de desaparecer. Que se quedara. Aunque fuera roto, aunque aún no supiera cómo avanzar. Esa noche no cambiaron el mundo. Pero algo sí se movió. Una pequeña grieta en el muro. Una rendija por donde entró algo de aire. De vida. Al día siguiente, Mateo no se encerró en su habitación. Tampoco evitó a Daniel. Se cruzaron en la cocina y compartieron un desayuno sin tensión. No hablaron de la noche anterior, pero los gestos eran distintos. Más lentos. Más conscientes. Daniel percibía que Mateo empezaba a mirarlo diferente. No con certeza, pero sí con menos miedo. Como quien comienza a aceptar que no todo lo desconocido es peligroso. Que a veces, enfrentarlo es la única forma de respirar de nuevo. No era una solución.
Ni siquiera una reconciliación. Pero sí una pausa en la caída. Una tregua. Y, sobre todo, el primer acto de honestidad en mucho tiempo. La confianza no llegó de golpe. Se insinuó. En las preguntas pequeñas, en los silencios sin tensión, en las risas cortas que volvieron tímidamente. Como si, poco a poco, ambos recordaran quiénes eran antes de que todo se quebrara. Daniel no dejó de tener miedo. Pero el miedo ya no lo paralizaba. Mateo, por su parte, parecía por fin dispuesto a mirar lo que llevaba tanto tiempo ignorando. No era valentía, aún. Pero sí el principio de algo distinto. Y a veces, eso basta para seguir. Los días ya no pesaban como antes. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin podían respirar. Después de aquella noche en el suelo, cuando Mateo dejó de fingir que nada pasaba, la dinámica entre ellos cambió. No de forma drástica ni inmediata, pero sí de manera constante. No hablaron de lo que eran. No lo necesitaban. Bastaba con cómo se miraban en la cocina mientras uno preparaba café y el otro buscaba tazas sin decir nada. Bastaba con los silencios que ya no dolían. Con las noches compartidas frente a series sin importancia, donde un brazo quedaba sobre una pierna por inercia y nadie lo quitaba. Mateo no gritó su verdad al mundo. No la publicó, no lo convirtió en discurso. Eligió empezar por lo más difícil, por su hermana. Una tarde, le dijo a Daniel que quería verla a solas. Al volver, no habló demasiado, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y agotamiento. Ella lo había abrazado sin preguntar demasiado. Le dijo que, de alguna forma, siempre lo había sabido. Y que solo esperaba que él también lo supiera algún día. Después de eso, vinieron los amigos. Uno por uno. Sin dramatismo. Sin necesidad de explicaciones largas. A algunos les bastó con verlos caminar juntos por la calle para entenderlo. A otros les costó un poco más. Un par se distanciaron, sin hacer escándalos. Simplemente se fueron apagando. Pero la mayoría se quedó. Y esa permanencia fue más fuerte que cualquier declaración. Daniel no exigía nada. No preguntaba plazos. Sabía que cada gesto era ya un paso inmenso para Mateo. Sabía que salir a caminar por el barrio con los dedos apenas rozándose era, para él, un acto de valentía. Sabía que permitirle dormir juntos una noche entera sin levantarse al amanecer para evitar preguntas propias era un avance. Y eso bastaba. Hubo obstáculos. Momentos incómodos. Gente que miraba demasiado cuando se reían en un bar. Antiguos conocidos de Mateo que evitaban saludarlo. Una vez, incluso, un comentario en voz baja, lo bastante fuerte para doler pero no lo suficiente como para confrontar. Esa noche, Mateo apenas cenó. Se encerró en su habitación. Pero al día siguiente, al salir, buscó la mano de Daniel frente a todos. No como desafío, sino como elección. Los meses pasaban. Las rutinas volvían. Las dudas, aunque menos frecuentes, no desaparecían. Pero algo había cambiado, ya no era una lucha entre ellos, sino contra lo que los rodeaba. Y entonces ocurrió. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por el parque donde solían ir de adolescentes, Mateo se detuvo frente a la misma banca donde solían hablar de todo y de nada. Daniel pensó que era solo una pausa. Pero Mateo se sentó, lo miró sin urgencia, y dijo lo que durante tanto tiempo había callado. No fue un discurso. No fue un clímax de película. Solo 3 palabras. Duras, limpias, reales. Te quiero, Daniel. Sin titubeos. Sin necesidad de ser correspondido de inmediato. Sin máscaras. Daniel no contestó con frases decoradas. Le bastó con sentarse a su lado y apoyar su cabeza en su hombro. El gesto era una respuesta. Todo su cuerpo lo era. Ya no estaba soñando. Ya no imaginaba. Estaba viviendo algo que, aunque no era perfecto, era suyo. Desde ese día, todo se volvió más simple. No porque desaparecieran los problemas, sino porque ya no se vivían desde el miedo. Mateo aprendía a ser, sin excusas.
Daniel, a confiar en que no sería otra vez ignorado. Compartieron domingos lentos, canciones mal cantadas, paseos sin destino. Se permitieron rutinas. Se pelearon por cosas mínimas. Se rieron por nada. Y, de tanto en tanto, volvía ese mismo beso, no como escape, sino como hogar. Mateo ya no huía. Daniel ya no callaba. Y entre los dos, por fin, había algo que podía llamarse amor. No ese que duele en silencio, sino el que crece en voz baja, con pasos reales. Porque a veces, para llegar a la luz, hay que atravesar todo lo que uno teme ver de sí mismo. Y ellos, al fin, se estaban mirando sin miedo.